Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown, y el título de hoy se llama ¿Qué está pasando? Hay tantas doctrinas nuevas, tantos maestros con nueva revelación, y todos parecen tener un sinnúmero de escrituras para respaldarlas. Nadie está discernimiento lo que Dios y lo que de Satanás, lo que es necedad y lo que es rectitud o justicia. Nuestra gente se está confundiendo. Nuevas doctrinas, nuevas revelaciones y nuevos evangelios están saliendo casi a diario. Y si va a poner mucho peor, la Biblia advierte claramente que en los últimos días saldrán doctrinas extrañas, presentando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. El apóstol Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Efesio y sus últimas palabras a estos amados santos fueron: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sus discípulos. El libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Todo el tiempo que Pablo ministraba a las iglesias que había establecido, él guardaba un temor que duraría hasta el día de su muerte. Es un temor que todo verdadero pastor debe tener en sí y nunca salía de la mente de Pablo. Porque 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos capítulo 20, versículo 31. Era el temor de la entrada de falsos maestros para engañar. Pablo dijo a los corintios: porque os celo con celo de Dios. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 2. Sin embargo, él no estaba refiriéndose a alguien que fuera a robarle las ovejas. Él no estaba diciendo: oye, estas ovejas son mías, yo soy su maestro, ellos estaban bajo mi autoridad. No, más bien Pablo estaba indignado a pesar que algún maestro se interpondría entre sus discípulos y su devoción a Jesús. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El verso número 2. Pablo dijo que tenía un propósito, una meta, un deseo, y es el mismo deseo que todos los pastores verdaderos deben tener: pasarse ante la apropiación de Cristo y presentarle cada hijo espiritual, puro, sin mancha, santo y recto, arraigado y establecido en la palabra. El propósito es verlos ante su trono con seguridad, sabiendo que les has dado todo el consejo de Dios, que ellos no fueron movidos por cada palabra de doctrina, que no fueron engañados por doctrinas de demonios, que pasaron toda prueba y tribulación con la palabra de Dios escondida en sus corazones. Amado, mi mayor gozo en la gloria, junto con Pablo y cada verdadero ministro de Dios, sería escuchar cada uno de sus nombres llamados por el Señor, verlos ante el sobreabundado con devoción y humildad, y escucharle decirles: bien hecho, buen siervo y fiel. Si Pablo viviera hoy y predicara desde el púlpito, nos daría los mismos con lágrimas cada vez que hablará. Cuidado, se acerca una invasión, maestros falsos y doctrinas falsas les atacarán de todos lados.
les presentaron otro Cristo. No serían del Espíritu Santo, sino de otro espíritu, y no sería el evangelio verdadero, sería otro. Pablo confesó un temor que tenía acerca de ellos, pero temó que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segundo de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pablo sabía que los corintios eran muy susceptibles a falsos maestros. Él estaba diciendo, ustedes son muy abiertos, muy dispuestos a escuchar, muy ansiosos para escuchar algo nuevo. Pablo se sorprendió por cuán fácilmente algunos de los Gálatas eran influenciados. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículo 6 hasta el 8. Pablo está diciendo, no sean tan caballerosos y delicados acerca de esto. Si no es el evangelio que escucharon de mí, no es de Dios. Es maldecido, podrido y mortal. Es un asunto serio y te molestaría si se dejan atrapar. Así que no lo tomen literalmente, no lo soporten ni sean educados. Que sea maldecido aquel que lo predique. No importa si un ángel aparece y te dice que el mensaje es de Dios. No importa si tú y tus amigos deciden que está bien la Biblia. Aclara, si no se alinea con el evangelio de Pablo, es de Satanás maldecido. Primero que los falsos maestros, más demoniacados, comienzan con avisos de falsa doctrina. Ellos avisan a toda voz y con fuerza contra ser atrapados en algo que no sea de Cristo. Casi cada falso maestro que he escuchado hace más ruido acerca de la falsa doctrina. Entonces procede a predicar lo que es falso. Pasan mucho tiempo persuadiendo a sus oyentes que ellos no son como los falsos maestros, pero lo están preparando para que escuchen su mensaje. La doctrina no es correcta simplemente porque el maestro parece ser santo, bueno, piadoso y sincero. A través de la historia de la iglesia, las herejías más dañinas han sido enseñadas por hombres quienes fueron considerados buenos y sinceros. Eso hace que la falsa doctrina sea mucho más peligrosa. Muchos cristianos han dicho, pero él es tan buen hombre, tan sobrio, tan amoroso. Ciertamente, un maestro centrado en Cristo sería santo, sobrio y sincero, pero los ángeles de luz del diablo también lo aparecían. Vendrán como mensajeros de justicia, verdad y revelación. Pablo dice que Satanás trata de engañarnos, como engañó a Eva en el jardín. Él usa las mismas artimañas, la misma decepción, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. Segundo de Corintios capítulo 11 versículo 3. Nada ha cambiado desde entonces. El falso evangelio de Satanás le presento a Eva es el mismo evangelio que él promueve hoy y
Todos los falsos evangelios tienen las mismas características en común. Dios no dijo este asunto importante para que fuera adivinado. Él lo ha hecho claro y hay claves específicas que buscar, las cuales exponen la enseñanza como falsa. Todos los falsos maestros tienen este mensaje en común. Relájate, Dios no puede ser severo. Él no te hará daño. Él te ama, un Dios de la temible reverencia y el amor y el temor de un Dios santo que juzga el pecado. Toda falsa doctrina tiene esta meta: menospreciar el temor en ti. Solamente el temor poderoso y absoluto de Dios, cual dio a Adán y a Eva de desobedecerle. No fue su amor a Dios, ni su comunión diaria. Fue esto: y amado Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrías comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero Satanás vino con un mensaje suave: no morirás. Capítulo 3, versículo 4. Esto fue una perversión total de la verdad. Otro evangelio, pero era justo lo que Eva quería escuchar. ¿Ves? Algo dentro de ella resistía el mandamiento de Dios. La restricción del Señor parecía demasiado como un yugo, y ella se impacientó. Satanás sabía que esto estaba en Eva, y él comenzó a menospreciar el temor de Dios en ella inmediatamente. Realmente dijo Dios esto: Dios no es así. Tú tienes un mal concepto de él. Tú crees que él te negaría conocimiento y sabiduría, cuando él mismo es el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué clase de Dios crees que es? Seguro que no morirás. Puedes sentarte bajo una predicación fuerte, que parece como una carga pesada. Puedes ponerte debajo de ella y decir: no me gusta, pero no te engañes. Es la misma cosa que te trae libertad, paz y gozo. Pero aún así gritas por dentro. No puedes servirle a Dios de esta manera. Quiero libertad. Hay una enseñanza que está circulando últimamente en el movimiento carismático acerca de una nueva libertad. Dice: ven, canta y grita y habla en lenguas, y entonces sal afuera y vive como el diablo. Eso no es libertad. Es Satanás diciendo: no morirás. Dios no es difícil. Él es demasiado amoroso, demasiado misericordioso. Satanás encontró un evangelio a la medida de la lujuria de la carne de Eva, y él encontrará uno a la medida de los cristianos inquietos con comienzo de oídos. Somos llamados a predicar la palabra con tal poder y autoridad que producía un temor de Dios constante en cada oyente. Aquellos que no dejan su pecado no se quedaron, porque se ofenderían, volverán sus oídos de la verdad y buscarán maestros que acomoden sus lujurias. Ve el 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. La palabra de Dios dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Esto es lo que yo creo que un mensaje de evangelio verdadero debe producir en nosotros: un odio al pecado, al pecado, que no permite excusas ni salidas, una convicción por tanta vagancia y compromiso espiritual, un conocimiento interno de que Dios nos guía a nuestros
pecados. Una convicción de que cosecharemos lo que sembramos. Un temor de Dios y recto. Una confianza en que Él nos libraría de cada pecado que odiemos y resistamos. ¿Estás inseguro o no estás convencido acerca de la necesidad de caminar en el temor de Dios? Para terminar con esto, de una vez por todas, mira al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 hasta 3. Este pasaje profetizó de aquel sobre quien el Espíritu del Señor descansaría, uno que se le daría rápido entendimiento en el temor del Señor. Este pasaje estaba hablando de Jesús, y si Jesús caminó en el temor del Padre y se deleitó en él, ¿cuánto más nosotros? Ten cuidado de cualquier mensaje que rompe la convicción del pecado, que produce un espíritu extendo de vigilancia que te acomoda suavemente y te susurra. Todo está bien, todos los tranquilizantes como estos son evangelios falsos. Pablo nos advierte solamente que Satanás se transformaría a sí mismo en un ángel de luz, que él levantará sus propios falsos maestros, todos ellos haciéndose pasar por ministros de justicia. La luz representa la verdad. Evangelio, revelación. Satanás vendrá usando el precioso nombre de Jesús, y él trataría de engañar aún a los elegidos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 13. Piensa en solo una forma, ni engañándose a dejar la lujuria o codicia y a continuar caminando impaciente de desobediencia. La codicia es el imán que atrae a la persona a los apóstoles falsos. Te puedo prometer, si te haces de la codicia y lujuria, caerás bajo falsa doctrina. Es inevitable y la encontrarás y te encontrará a ti, y estarás tan ciego que no lo sabrás. En el siglo XVIII, otro evangelio fue presentado llamado antinomanísimo, que significa contra la ley. Este evangelio está con nosotros hoy y está más fuerte que antes. Socava el temor de Dios al cerugir que una vez que crees puedes pecar y nunca ser condenado, porque Jesús lo ha cubierto todo. El doctor Tobin Crisp fue uno de los maestros de esta nueva doctrina, la cual barrió a través de Alemania. Sus proponentes usaban el nombre de Jesús como sinónimo. Hablan mucho sobre la gracia y examen profundo. Pero dame a Cristo. No busco promesas sino a Cristo. No busco satisfacción sino a Cristo. No me hables de meditación o de ver. Dame de Cristo. Suena como una devoción pura a Cristo. Un evangelio centrado en Jesús. Pero Jesús mismo nos dijo que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en su reino. No todos los que parecen el hombre de Jesús estarían predicando el evangelio verdadero. La doctrina de antinomanismo sigue siendo predicada hoy, y el movimiento carismático está tragándose el anzuelo. Escucha el resto de esta doctrina. Un creyente puede estar seguro del perdón tan pronto como comete un pecado, aunque sea adulterio o asesinato. Ya Dios no está disgustando aunque un creyente peque a menudo. No hay pecado que un creyente pueda cometer que pueda causarle dolor. Por lo tanto, no hay razón para temer al pecado. El pecado está muerto y no tiene más terror. Si le decimos a los creyentes que deben andar en santidad y hacer buenas obras,
o Dios se enojará. Con ellos estamos abusando las escrituras. Entonces estamos mintiendo en la cara de Dios. Dios ha hecho todo en Cristo. No hay nada que temer. Es como si los cristianos que aceptan esta doctrina estuvieran sentados en una fosa oscura, esperando que Jesús aparezca. Ellos están diciendo: Señor, tú sabes dónde estoy. Si me amas, ven y sácame de aquí. No, la Biblia nos manda a resistir al diablo y él huirá de ti. Hemos hecho que los cristianos parezcan un grupo de inválidos, incapaces, sin poder, sin autoridad, atados por vicios pecaminosos, esperando por alguna liberación milagrosa. No hay conmoción santa contra el pecado. No hay temor de Dios. Esta es la forma como toda doctrina debe ser juzgada. Te conforma a la imagen de Jesucristo. No puedes llamar puro a un evangelio simplemente porque el maestro predica contra el pecado o porque hace referencia frecuente de Cristo. El movimiento de la nueva era habla mucho sobre el Espíritu de Cristo. Tales predicadores juegan con la gente, entusiasmándolo. Ellos no tienen una convicción real, ningún deseo consumidor por confortar a la gente a la imagen de Cristo. A los cristianos les cantará ir a reuniones donde escuchan al predicador hablar de la ausencia de oración en las escuelas. Quizás mencione algo acerca de nuestra avaricia, orgullo y adulterio, las cosas que están en nuestros corazones. Pero luego sale la palabra lejante y suavante, y una vez que ganan la confianza, el temor de Dios es menospreciado. Existe una prueba segura para la predicación de santidad verdadera. Se encuentra en el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que no son suyos y apártense de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo debió sentirse un grito que exprime el corazón por hablarse al pueblo de Dios de lo que viene. Hay grandes quejas teológicas. Adelante, todo el movimiento carismático es dividida en diferentes compartimentos y reuniéndose detrás de sus doctrinas, maestros y libros, acusándonos unos a otros de error y falsa profecía, y todos creerán que están defendiendo la fe. Ellos no estarán peleando con el diablo porque estarán muy ocupados llamándose heredias unos a otros. Sería un tiempo de gran confusión a los cristianos ignorantes. No sabrán a quién creer. Amados, quiero pelear el verdadero enemigo, y ese enemigo está cerca de las profecías. Quiero estar al lado de cualquier hermano o hermana que camina en el temor de Dios y cuyo corazón es dado a la pura devoción de Jesucristo. Debemos quitar nuestros ojos de los maestros y evangelistas y convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarle a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. No busques por un pastor evangelista apropiado. Irás de un hombre a otro y todos te fallarán, hasta que finalmente perdieras la esperanza. Quita tus ojos de los predicadores y ponlos en Jesucristo. Los fariseos vieron a algunos de los discípulos del Señor
comiendo pan sin lavarse las manos, y los condenaban. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 2. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Versículo 3. Estos hombres le preguntaron a Jesús, porque sus discípulos no andaban en esta clase de santidad. Sin embargo, la suya solo era una tradición ceremonial. Todo era de afuera. Solo tenía que ver con las obras de la carne. Jesús le contestó: hipócritas, bien profetizó de vuestros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. El versículo 6. Jesús dijo en esencia: sus enseñanzas son todas en vano. No cambian tu corazón, es todo espectáculo. Palabras, obras falsas. Él no está diciendo a nosotros en esto: si un evangelio no me da nada, sino servicio de labios, y no trata con el corazón, no pierdas tu tiempo con eso. La verdadera doctrina tiene que llegar a los santos del corazón. Jesús expone el problema con todos los evangelios falsos. Ellos no cansan lo que contamina al hombre. No convencen del pecado ni cambian el corazón. Ofrecen una forma de piedad sin corazón. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y está contaminada al hombre. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 18. Pablo dijo: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que del corazón limpio. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. No me cuentes de milagros en tu iglesia, la alabanza, la adoración, o cuán bien predica tu pastor. No, cuéntame de un pueblo que clama a Dios de un corazón puro. Cuéntame eso, aunque aún no han llegado. Están siendo provocados en esa dirección. Ellos están permitiéndole a Dios que escudriñe y prueba sus corazones, que expongan sus actividades pecaminosas. Ese es el verdadero evangelio de Jesús. En un evangelio que convence el corazón, trata con el corazón y cambia el corazón. Este es el evangelio que se te está predicando. Te convence de pecados internos y escondidos, malos pensamientos, adulterio, fornicación, asesinato, robo, codicia, maldad, orgullo, necedad. Si no es así, entonces busca y quédate en una iglesia con un pueblo donde tu corazón es expuesto, sacudido y cambiado para la gloria de Cristo. Y con esto termino, mis hermanos. Para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejar voy a hacer una oración que para bendición del pueblo de Dios, que Jehová se lo entregó a Moisés, y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Y acuérdense a buscar más de Dios, que ya estamos en los últimos días. Todo lo que está escrito en la Escritura se está pasando hoy en día. Todas las profecías se están cumpliendo. Todo lo que está en Apocalipsis se están cumpliendo también. Registren, escudriñen su palabra. Métese en la palabra y busquemos más de Dios, mis hermanos.
estamos listos para cuando Cristo llegue. Cristo viene pronto, viene bien pronto. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.